Si ustedes también son fans de la ficción histórica, les recomiendo el nuevo libro de Kristin Hanna, Las mujeres de la guerra. Es un libro que habla acerca de la guerra de Vietnam. Obviamente, al ser ficción histórica, es un poco de historia con una historia, una novela, la historia de algún personaje que se desarrolla en ese contexto histórico. En este caso es la historia de Frances McGrath, una chica de 20 años que estudió enfermería, que vive en el sur de California, y su familia es una familia de, pues podríamos decirle que una familia rica, que no tenía necesidad ella ni siquiera de trabajar. La historia se desarrolla como en 1966, por lo tanto, en esa época pues lo que se esperaba de esta chica era que encontrara un novio, se casara y tuviera hijos y fuera ama de casa. Pero ella había estudiado enfermería. La historia comienza a desarrollarse cuando su hermano, que es un par de años más grande que ella, se enlista en el ejército y se va a Vietnam, lo envían a Vietnam. Ella se da cuenta de que pues obviamente va a extrañar muchísimo a su hermano porque son muy unidos, pero también empieza como a darle esa cosquillita de por qué los hombres pueden ser o pueden ser motivo de orgullo para las familias y las mujeres no. Entonces, en la casa de Frankie, como le llaman pues sus amigos y algunos de sus familiares, hay una pared como del valor, en donde hay fotos de algunas personas de su familia que han servido al país y que han sido militares o marinos, y están sus fotografías ahí con sus condecoraciones, etc. Y bueno, pues su hermano, al ir a la guerra, iba a estar en esa pared cuando regresara. Entonces, en la fiesta de despedida de su hermano Finley, uno de sus amigos la descubre viendo esas fotografías y le pregunta por qué no hay ninguna mujer. Y ella pues le dice, pues es que las mujeres no pueden ir a la guerra, o sea, las mujeres no se pueden enlistar para ir a la guerra. Y él le dice que las mujeres sí pueden hacer cosas grandes. Es la primera ocasión en donde ella como que lo comienza a pensar, ¿no? Al poco tiempo el hermano se va a Vietnam y cuando está allá, él y ella mantienen comunicación por medio de cartas y pues él le cuenta que está bien y que todo está tranquilo y así, ¿no? Y ella empieza a trabajar en un hospital. En este hospital ella en alguna ocasión tiene la oportunidad de conocer a un veterano de guerra que está teniendo como psicosis porque tiene como estrés postraumático, y le dice que si él pudo sobrevivir a la guerra fue porque alguien le estuvo tomando la mano, y ese alguien había sido una enfermera. Entonces esa es como ya la segunda ocasión en donde dice, pues si las mujeres podemos hacer cosas grandes y este veterano me está diciendo que él sobrevivió gracias a una enfermera, pues entonces yo puedo ir a Vietnam y puedo ver a mi hermano y puedo ser motivo de orgullo también para mi familia. Esto yo creo que sirve como de contexto para entender por qué muchas mujeres terminaron yendo a Vietnam, porque nacieron a lo mejor en familias en donde eso era como una tradición familiar, servir al país. Y entonces, bueno, así comienza la historia de Frankie, y en el libro nos va a contar cómo fue todo
toda su travesía en Vietnam, todo lo que vivió, lo que vio, tanto en el aspecto profesional, como ella fue aprendiendo, cómo se fue convirtiendo en una enfermera, digamos, que cuidaba enfermos nada más, a una enfermera de guerra. Pero también cómo ella fue convirtiéndose pues de una niña que vivía en su casa, que tenía todo y que nada le hacía falta, a una mujer que dejó de ser la misma mujer que se fue, que cuando ella cuando pasó todo este tiempo en Vietnam, ella poco a poco se fue dando cuenta de que se fue convirtiendo en otra persona. Y pues también habla, la mitad del libro es esto, el tiempo que ella estuvo en Vietnam, y la otra mitad habla de cómo fue que ella regresó a, digamos, a su vida, a la vida que tenía, y que le costó mucho trabajo volver a ser la misma. Yo creo que ese fue el punto que ella quizás entendió hasta el final, que uno no puede volver a ser el mismo después de todo lo que vive. Entonces, durante el libro obviamente vamos a ver romance, vamos a ver desamor, vamos a ver tragedias, vamos a ver cosas buenas, vamos a ver la amistad que se desarrolla entre ella y otras dos enfermeras, el lazo de amistad tan grande que ellas hicieron, y también cómo cada una vive en, digamos que, un ambiente socioeconómico diferente, y en cada una pues hay diferentes como diferentes problemas, podríamos decirlo así. Entonces, bueno, vamos a ver la grande amistad que surgió entre Ethel, Frankie y Barb, y cómo ellas se acompañaron mientras estaban en Vietnam, cómo después ellas se separan, y cómo cuando regresan cada una a sus vidas se siguen frecuentando y siguen siendo parte de la vida de cada una de las demás. Me gustó mucho la historia. Vi algunas entrevistas que dio Christine Hanna, en las que ella explica que tenía muchísimos años queriendo escribir acerca de la guerra de Vietnam. De hecho, si recordamos, en el libro de Volverás a Alaska, el papá de la protagonista, que era Ernst, es un veterano de guerra, de la guerra de Vietnam, en donde, si recordamos, o si ya leyeron el libro o si no lo han leído, es un hombre que después de que regresó de la guerra no volvió a ser igual. Entonces siento como que retomó eso. Tenía a lo mejor como la idea muy clara, y ella cuenta que se vio como influenciada mucho porque fue digamos, un tema que ella vivió en su niñez. O sea, eso ocurrió cuando ella era niña, la guerra de Vietnam, y decidió que fueran enfermeras porque durante la pandemia ella vio el trabajo que hicieron los médicos y las enfermeras, entonces como que de ahí también tomó eso. Recomiendo el libro totalmente. Yo le pondría una calificación de 5 estrellas, pero a lo mejor no soy muy objetiva porque definitivamente ella es mi escritora favorita, y mi libro favorito es un libro de ella. Entonces me gustaría que, si alguien de ustedes ya lo leyó, me diga qué fue lo que opinó, y si no lo han leído, díganme cuál de sus libros que ya leyeron es su favorito. Nos vemos pronto. Bye.